Bueno, entonces vamos a iniciar con la conferencia. Eh, Todos conocen esta terminología y la temática hacker hoy en día nos deja muchas incógnitas referente a la forma como se presenta y a la forma como se da. Hay malinterpretaciones y hay de pronto eh, malas, digamos, malas situaciones que se han presentado y que muchas veces son relacionadas con los hackers. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre esas situaciones que se han presentado y vamos a determinar hasta qué punto un hacker es bueno o es malo. Primero que todo, pues mi nombre es John Jairo Ruiz, soy consultor en TI y seguridad informática. Trabajo para la empresa ITSAS, que aquí en Cali. Soy certificado ALSI, ITIL y ICH y también pertenezco a la comunidad Team Security. Eh, Ahí están mis correos, por si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, con gusto se las podré más adelante aclarar. O si tienen algún tipo de información complementaria, pues con mucho gusto se las puedo resolver. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia? Básicamente dar a conocer los tales de hacker, dar por qué hoy en día el tema de la seguridad es un tema de amplio conocimiento. A la vez nos a que entendamos cuál es la importancia de este tema, cómo cada vez se involucra más este tema en nuestra sociedad y en nuestras empresas y cómo eso impacta en el diario vivir de las personas y de las personas. Muchos de estos problemas que se han presentado han sido básicamente porque no se tienen ciertas digamos, características. No se conocen las actividades que debíamos tener en cuenta antes de empezar todos los servicios que nos ofrece Internet y las conexiones actuales. Básicamente lo que queremos trabajar hoy es poder identificar esos entornos a los cuales nosotros estamos vinculados y cómo podemos entrar a defendernos en diferentes escenarios donde sucedan los temas de delitos o se sucedan problemas técnicos con equipos y con componentes de tecnología que muchas veces son afectados por virus y por malware. Básicamente ahorita lo que vamos a desarrollar es un análisis complementario sobre todos los escenarios que pueden tener integrados estos conceptos de seguridad que debemos afrontar y que debemos conocer para poder desarrollar una actividad mucho más, digamos, segura en los entornos que tenemos. ¿Cuál es la agenda? La agenda es, en primera instancia vamos a hablar o vamos a tener una introducción, vamos a describir cuál es la temática hacker, la evolución que ha tenido el cibercrimen, cuáles son las estadísticas actuales, vamos a ver cuál es la fundamentación del hacking ético, vamos a entender cómo es que se presenta la metodología de un hacker, cuáles son los pasos lógicos que se deben de seguir y vamos a profundizar en algunos aspectos que se deben de tener en cuenta en el momento de un ataque para de esa forma tener ese conocimiento y tratar de prevenirlo. Seguidamente vamos a tener las distribuciones de seguridad que se están utilizando actualmente. Tenemos muchas herramientas que se utilizan, entre ellas software libre y software propietario y que son importantes para este tema de seguridad informática. Y al finalizar pues vamos a tener cuál es la metodología que un hacker aplica en el proceso de ataque o en el proceso de vulneración de un sitio o una red corporativa. Entonces, empezando con la temática hacker, podemos decir que esta temática inicia con la cultura hacker que arranca desde 1961, donde los hackers que en ese momento se conocían, entre ellos Tess Mulder, Railroad,
empezaron a hacer sus inicios con las comunicaciones y específicamente con las llamadas telefónicas, encontraron la forma de vulnerar esas llamadas y a través de dispositivos tuvieron la oportunidad de hackear en términos generales las comunicaciones porque lograron apoderarse de unos códigos o unas formas de utilizar las señales y de esa forma comunicarse gratuitamente y de esa forma entraron a vulnerar aspectos de las empresas en las cuales empezaban a tener vigencia a nivel de comunicaciones con las líneas telefónicas. Es ahí donde se empieza a hablar del tema de hacker. Básicamente lo que hace esta temática es que el hacker es una persona que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho de un tema, específicamente maneja mucho más nivel que una persona del común porque se dedica a explorar y se dedica a tener este tipo de tecnologías y aplicarlas en su día a día y se vuelve un experto donde encuentra las vulnerabilidades y los problemas que se van dando en los sistemas y en el software. Básicamente un hacker no es un cracker. Ahí es donde vamos a encontrar ya la diferencia entre un hacker y un cracker, donde realmente lo que encontramos actualmente que las personas que utilizan todo ese conocimiento para obtener y para tener cualquier tipo de actividad ilícita son los denominados cracker y las personas que utilizan el conocimiento para ayudar a que las organizaciones se protejan y están pendientes de los problemas que suceden son los hackers que están buscando cómo controlar y mantener a salvo toda esta información. Una de las personas que se ha caracterizado porque tiene mucho más, digamos, ha tenido mucha trayectoria y es muy conocido entre todos los hackers de alto nivel es Kevin Mitnick, ya que es una de las personas que ha logrado atacar y vulnerar entidades del Estado como es el FBI en Estados Unidos. Y a través de una de las estrategias o técnicas que veremos más adelante, la ingeniería social ha podido obtener información importante que ha servido para atacar y vulnerar sistemas donde a través de la ingeniería social ha logrado penetrar en estamentos y de ahí la importancia que esta temática ha tenido gracias a que se han descubierto muchas fallas a nivel personal, a nivel empresarial y también a nivel de herramientas que se tienen en el momento. A nivel de los diferentes términos que se tienen, tenemos los crackers, que son las personas que se dedican a tener o a utilizar esa información y herramientas para buscar información con fines delictivos o buscar algún tipo de beneficio económico. Entonces están los carding, que se dedican al robo de tarjetas de crédito, los trashing, que se dedican a robar información y buscar en las basuras o en directorios o en cualquier tipo de, digamos, situación donde haya información que pueda ser desechada y ellos la tratan de recuperar para darle valor. El freaking y el phoning, que son los tipos de delincuentes que están utilizando las líneas de forma ilegal y hacen cualquier tipo de llamadas telefónicas para tratar de conseguir cualquier tipo de beneficio económico. Está también los piratas, los denominados guares, que se dedican a la copia ilegal de música, de software, de videos que muchos de los casos son revendidos y en esta clase pues muchas de las personas son catalogadas como piratas informáticos. ¿Cuál ha sido la evolución del cibercrimen? Básicamente la, la era del cibercrimen inicia desde 1996 al 2000, donde se le denomina la época romántica. Y ahí se encuentran la aparición de los virus con carácter destructivo. En ese entonces los virus
que se creaban eran con ese fin, con el fin de tener un carácter de daño, dañinos, y lo que buscaban era dañar los sistemas. Y las personas que hacían eso, pues eran personas que eran muy solitarias y que se dedicaban al desarrollo o a la creación de estos malware con los fines específicos que eran el daño sobre máquinas o sobre sistemas operativos. Después se evoluciona eso a partir del 2001 al 2004, donde se conoce la Edad Media y aparecen las primeras apariciones del phishing, donde ya se empiezan a mejorar esos virus y se establecen los temas de gusanos y botnets. Es aquí en esta era de 2001 a 2004 donde aparecen las primeras redes de botnets y básicamente lo que empieza a mover esta edad o esta etapa del cibercrimen es ya la motivación del dinero, donde lo que persiguen los delincuentes informáticos es tratar de robar datos para conseguir dinero o hacer daños para conseguir cualquier tipo de, de beneficio económico. Aquí lo que hay que destacar es que ya se empiezan a conformar grupos pequeños y se empiezan a unir cabezas para hacer estas actividades. En la etapa del año 2005 al 2006 ya se empieza a ver una etapa del fraude donde aparecen milicias cibernéticas y ya se tienen diferentes objetivos. Ya no solamente es fijarse en ciertos puntos de diferentes escenarios son los que empiezan a tener vigencia y ya se entra en una etapa donde cualquier objetivo es válido para conseguir, digamos, la oportunidad de tener cualquier cantidad de dinero y se ve se ve muy asequible la forma de utilizar esto por los usos del internet y la forma como las personas empiezan a utilizar todos estos servicios sin cuidado, donde se les facilita a estas personas hacer estas tareas y se empiezan a ver los temas de extorsiones. En esta era ya se crean grupos mucho más grandes dedicados a estas actividades y se empiezan a hacer eh, controles sobre ordenadores. Ya directamente se empiezan a controlar ordenadores utilizando malware que son descargados a través de diferentes escenarios o diferentes páginas donde lo que promueven es la utilización de estos gusanos para controlar equipos. Aquí en esta etapa es donde arranca un ataque directo sobre las entidades bancarias y ya el phishing se vuelve mucho más álgido y empieza a tener una gran importancia el tema de la seguridad para los bancos y las entidades financieras. Desde 2007 al 2009 aparece la era ya del crimen, donde ya son ataques geopolíticos, ya hay ataques de diferentes regiones del mundo, son ataques que derivan de muchas partes del mundo y que son hechos a través de botnets, donde ya los botnets escalan y se crean unas nuevas niveles o unas nuevas jerarquías y aparecen nuevos esquemas de ataque. También se empieza a tener otros tipos de, de ataques, otros tipos de técnicas, haciendo que aparezcan nuevas herramientas y también se requiera de tener diferente infraestructura para empezar a tener seguridad sobre las máquinas y empezamos a ver ya diferentes escenarios de seguridad y diferentes software y hardware que permiten ayudar a controlar estas amenazas. Básicamente la motivación que ya se ve a partir de esta era es la era de, de controlar todo lo que es las conexiones a través de internet y tener una dominación total con el fin de tener poder político o poder económico
y en muchos de los casos ya tener organizaciones criminales conformadas que ganan pues millones de dólares a través de diferentes tipos de ataque. Entonces en esta etapa donde ha evolucionado el cibercrimen, vemos que hay una cabeza en el tema de esta organización que es denominado el capo, el hacker de mayor nivel y mayor jerarquía con todos los conocimientos que quiera, y a su vez tiene otros tipos de colaboradores donde encuentra fácilmente y organiza una red una red criminal, y en este caso es donde se tiene la persona o el hacker que se encarga de dominar y controlar las botnets. Las botnets son las familia de equipos que ya son controlados por malware, y la persona que se encarga de realizar esta actividad es llamado farmer o granjero, que es el cracker que utiliza su conocimiento y infecta máquinas en internet para crear granjas de equipos. O sea, ya se ve una organización mucho más alta en el tema de esta modalidad, donde ya hay crackers especialistas y que se dedican a construir granjas, granjas de equipos, y que son controlados remotamente, son equipos zombies, y se tienen otro tipo de cracker, otro tipo de cracker que ya se ha especializado en el tema de hacer el ataque, que se llaman los Master Hack. Entonces, eh, vemos cómo la evolución del cibercrimen en este punto ya tiene varios integrantes, crackers que se han especializado en diferentes áreas, y el Master Hack es el que utiliza ya las granjas de botnets para realizar un ataque determinado, y que el capo hace o da la orden que se realice. Detrás de toda esta organización, pues hay muchos intereses económicos, hay personas que están interesadas en dañar una entidad o en dañar algún servicio en Internet, y que utilizan ya estos servicios para hacer su fin y cometer cualquier tipo de ilícito. Esta es la evolución que tiene actualmente el cibercrimen, y básicamente ya hay una estructura de criminal organizada donde muchos de estos crackers y muchas de las personas que están empezando a trabajar en el tema de seguridad informática pueden ser víctimas porque son utilizados ingenuamente para que realicen tareas y no se dan cuenta que son víctimas inocentes, que muchas veces hacen parte de una estructura criminal sin tener las precauciones necesarias. A nivel de las estadísticas, tenemos que en las redes sociales y en el uso de las redes sociales, el 95% no creen en los riesgos de Internet. O sea, a nivel de las redes sociales, muchas de las personas se conectan a las redes sociales y el 95% no creen que sus equipos o sus conexiones o sus documentos puedan estar en riesgo. El 90% se siente inmune, piensan que no les pasa nada, que pues que no, que la información que tienen ahí o o el programa, los diferentes servicios que utilizan no tienen ninguna incidencia y que no tienen ningún riesgo. El 75% cree en todo lo que dice la red. Básicamente ahí vemos que la cultura de las redes sociales se utiliza para manejar información que muchas veces no es real, pero que el 75% lo puede creer, y ahí es donde aprovechan los delincuentes para obtener cualquier tipo de información y empezar a tener estos tipos de delitos. El 60% cree que solo amigos ven su página personal. Entonces vemos como hay muchas personas que piensan que
solamente los amigos son los que ven su página y creen que de pronto no hay más personas que están viendo esos perfiles y que no están obteniendo información. Y de hecho ahí es donde los delincuentes están utilizando estas redes sociales para capturar muchos de los datos que tienen las personas porque se dan cuenta de los intereses, de los gustos, de las personas con las que convive, muchas veces de los bienes que tienen. El 90% dice que en su casa no hay reglas de uso y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que actualmente en las casas muchas veces los padres de familia no saben o no tienen control sobre el uso del computador de los hijos y deja que el hijo utilice el computador sin ninguna precaución y sin ningún control, y eso es lo que hace que muchos de los delitos informáticos se vean fácilmente eh, digamos, organizados o construidos desde las mismas casas, desde los mismos hogares. Dos tercios, o sea, el 65% de los usuarios de Internet en el mundo que han sido víctimas son usuarios estadounidenses y eso nos da un margen muy alto sobre las víctimas que pueden estar en este momento en el mundo siendo afectados, siendo Estados Unidos uno de los grandes de las potencias y de mayor tecnología, donde se supone que la gente ya está conociendo todas estas características, pero el 73% de esos usuarios han sido víctimas. El 35% de las vulnerabilidades impactan a los sistemas virtualizados. Ya vemos que a nivel de sistemas virtualizados ya hay un impacto directo sobre las vulnerabilidades que pueden tener estos ambientes. A nivel de fallos de seguridad, en el primer semestre del 2010 se han incrementado las vulnerabilidades. Vemos que eso corresponde a un 36% de las vulnerabilidades en aplicaciones y eso lleva a que cada vez estemos más expuestos a ataques de diferentes clases. Se han aumentado las vulnerabilidades a nivel de ficheros y códigos de JavaScript, donde muchos de estos ficheros PDFs son utilizados frecuentemente y el código de JavaScript es utilizado mucho en las páginas actuales. Se ha reducido en un 82% los ataques de phishing que buscan robar datos privados a través de correos fraudulentos. Entonces, el phishing está empezando a tener otros cambios y está utilizando el correo electrónico para obtener sus cometidos. Ya de pronto con las campañas que están haciendo los bancos, las entidades financieras, están utilizando otras estrategias para capturar datos y llevar a la gente a sitios falsos. En el primer semestre se descubrieron 4.396 vulnerabilidades nuevas. Eso equivale a un 36% de incremento de las vulnerabilidades y el 55% de estas vulnerabilidades no disponían de un parche de seguridad final. Quiere decir que las aplicaciones que estamos utilizando muchas veces las utilizamos, pero hay vulnerabilidades que han sido detectadas y que esas vulnerabilidades han sido encontradas por delincuentes que las utilizan para vulnerar esos sitios y a través de esos software que tienen esos huecos de seguridad, pues pueden utilizarlos para acceder y controlar equipos. A nivel de seguridad en los dispositivos móviles, vemos que tenemos un incremento y ahí es donde tenemos que preocuparnos porque hay un 25% de personas que han experimentado ataques de seguridad en los últimos años. Ya vemos que hay personas que han tenido dispositivos móviles y han sido víctimas de robo de datos o víctimas de robo de fotos y contactos de sus dispositivos móviles, y es ahí donde ya se elevan las alertas de seguridad porque ya está llegando a entornos personales y que si no se toman las medidas pues pueden ser producto de extorsiones o de, en algunos casos, difamaciones. El 75% no dispone de ningún tipo de protección en los teléfonos móviles. Muchas de las personas utilizan sus dispositivos móviles y no les hacen cambios a las configuraciones o no les hacen algún ajustes
a la seguridad que puede tener su dispositivo, sino que los dejan estándar con la configuración que viene por defecto. El 25% reconoce haber perdido su teléfono móvil durante los últimos 2 años. Eso es una característica que es más fácil ya perder un dispositivo tan pequeño, y en muchos de los casos esos dispositivos tienen información de gran valor que la persona que lo pueda tener pues puede aprovecharla de alguna forma. El 85% de los encuestados se siente seguro cuando navega por internet. Eh, en este momento muchos de los dispositivos que conocemos tienen salida de conexiones a internet, y muchas de las personas se conectan a la internet sin tener las precauciones de seguridad porque piensan que eso es seguro, que no les puede pasar nada, y esa es la forma como los atacantes ya están aprovechando esa falta de conocimiento para penetrar en los dispositivos y en los equipos móviles que se están utilizando. Más del 25% de los hogares los niños tienen acceso al ordenador, y el 80% de los encuestados están preocupados por el contenido que se ve. Es cierto de que en las casas no se está controlando esto, y por eso los jóvenes están siendo víctimas de muchos de los delitos informáticos que se ven, y muchos de los casos terminan en casos de pornografía infantil o pedofilia, porque ese tipo de delincuentes están al acecho buscando cómo capturar niños inocentes y cómo tener estos mecanismos como las conexiones de internet y las páginas de redes sociales como canal de comunicación para interactuar y tener esos controles. El 90% de los usuarios no protege el teléfono móvil como protege su ordenador personal. Y más del 34% de los correos que se reciben en España son spam. Entonces vemos que las tendencias sobre los ataques y seguridad que se están viendo cada vez son más alarmantes, y cada vez los delincuentes adquieren otras dimensiones que en ciertos modos son difíciles de detectar, y que nos implica tener una preparación, porque ese va a ser las nuevas exigencias de nuestros mercados empresariales. Ahorita vamos a continuar con la fundamentación de hacking ético. Entonces vamos a tener cuál es la concepción que se maneja de un hacker en la sociedad, y de esta forma vamos a ver cómo hay personas que son catalogadas como hackers, y dentro de ellos hay diferentes clases. Entonces encontramos que en el tema de hackers muchos de las ideas que se tienen es que los hackers son nerds, o son jóvenes pues que tienen mucha información, que son ávidos de conocimiento, que tienen mucha mucha información sobre programas y desarrollo de sitios o desarrollo de páginas, y trabajan con redes, y que utilizan esa información pues para tratar de penetrar o tratar de obtener información de empresas. Entonces, esa es la creencia que se tiene sobre los hackers, y que, como comentaba anteriormente, la temática hacker hace que reflexionemos sobre la diferencia entre un hacker y un cracker, y tengamos claro que el que comete los delitos informáticos es el que se debe denominar cracker, y no confundirlo con el hacker, que es la persona o el profesional que debe capacitar para afrontar todos estos temas y poder proteger a las empresas y a las organizaciones frente a los delitos. Se dice que un hacker debe invertir el 70% de su tiempo para preparar su objetivo, o sea que cuando un hacker trata de analizar cómo es un objetivo, si está seguro, qué vulnerabilidades y cómo puede atacarlo o cómo puede penetrarlo, el mayor tiempo que utiliza es en esa parte del preataque, donde va a utilizar el 70% del tiempo para hacerlo, y el otro 30% ya es utilizado para el proceso de intrusión,
o el proceso de ataque exactamente. En el término de ethical hackers, ya decimos que un ethical hacker es una persona donde tiene unos lineamientos, acciones y procesos que están dentro de un marco de la legalidad y código ético, que es donde queremos que todas las personas que se introduzcan en esta nueva temática, en esta nueva área de la informática, piensen como ser un ethical hacker y que tengan un marco legal y un marco ético para hacer todo lo que todas sus funciones y todo su desarrollo profesional sea sobre un marco ético. Básicamente, lo que se quiere es que el Ethical Hacker prepare a las organizaciones y que gestionen modelos de seguridad con el fin de que se prepare frente a algún ataque y que la organización entienda como un atacante puede tratar de vulnerarlo y protegerlo desde la perspectiva de conocer las fases y la metodología de un cracker y tratar de entender cómo poder solucionar esos problemas desde esa óptica y, y buscando siempre el mejoramiento de los niveles de seguridad de las organizaciones. Entonces decimos que actuando, pensando y asumiendo el comportamiento de un delincuente, de un hacker malicioso que sería un cracker, lamer o scripted, vamos a tratar de proteger nuestras organizaciones porque ya conocemos cómo se comportan y cuáles son las técnicas y herramientas que utilizan. También vamos a tener los tipos o clases de hackers. Dentro de los tipos de hackers que encontramos están los de sombrero blanco, los white hat, los de sombrero negro, los black hat, y unos que están intermedios que son los grey hat. Estos tipos se caracterizan básicamente porque el white hat de sombrero blanco son los hackers éticos que buscan el control de sus conocimientos, aplicarlos a las organizaciones para protegerlas. Y de hecho en internet y en el mundo hay muchos hackers blancos que están pendientes de los fallos de seguridad y los huecos de seguridad que existen para tratar de irlos cerrando y están trabajando de la mano con organismos del Estado y organismos que aplican las leyes para tratar de corregir estos problemas. Ahí también se están los black hat, que serían los crackers, que es las personas o los delincuentes que están buscando tener recursos o están buscando tener beneficios económicos a través de su conocimiento. Y los grey hat, que tienen un estado que están en la mitad de estos dos y que buscan por un lado satisfacerse económicamente, pero por el otro lado están haciendo actuaciones o tienen algún tipo de, de actividad que, que está rayando entre lo ilegal y lo correcto. Vemos que dentro de los tipos de ethical hacking que se pueden hacer a las organizaciones o a nivel general, encontramos tipos de hack que se hacen a redes remotas, donde se profundiza a nivel de las conexiones remotas que tiene una empresa o organización. Otro que es el tipo de red local, donde se trata de profundizar cómo está la empresa y la red local a nivel de seguridad. Otros tipos de hacking o de hack que se pueden realizar es a través de marcación de red remota, que eran los conocidos servicios de RAS, de conexiones remotas a través de líneas telefónicas. Y también vemos que hay una clase que es la que se dedica al robo de equipos o información directamente, donde aprovechan cualquier tipo de descuido o aprovechan cualquier tipo de vulnerabilidad que pueda tener la organización para ser víctima de uno de estos robos. También encontramos tipos que están relacionados con entradas físicas y eh, están utilizando técnicas de ingeniería social para entrar a diferentes áreas de la organización y robar información o documentos.
Por último, se encuentra otra de las técnicas que es muy utilizadas y que hablamos anteriormente, la ingeniería social, donde a través de comportamientos y comunicación directa con el objetivo se trata de obtener información que muchas veces es de gran valor para el atacante y que puede tener riesgos para el objetivo. Ahora, a nivel corporativo, a nivel empresarial, se tienen diferentes tipos de pentest. Cuando hablamos de pentest es las metodología que se utiliza para tratar de obtener información en una empresa y determinar en qué grado está la seguridad de esa empresa. Entonces tenemos un black box, que es un pentest de black box cuando hacemos un análisis de seguridad sobre una empresa, donde es una caja negra donde no tenemos ningún tipo de información y toca empezar desde cero con el fin de recopilar la información y generar todos los datos que se requieran sobre la seguridad de la empresa. Está el white box que es la caja blanca, donde ya han habido procesos de pentest y ya hay información, ya se conoce mucha información sobre la estructura de la organización y el atacante o el o la persona que vaya a hacer el test de vulnerabilidad pues ya tiene información que le da el jefe de sistema o el encargado de seguridad. Y el Gray Box, que es un pentest que se hace a organizaciones donde hay alguna información, pero hay otra que sí se toca que buscarla, que muchas veces este tipo de pentest se utiliza para empresas donde tienen intranets y están mejorando, están evolucionando su parte informática o su área tecnológica y que cada está en constante cambio. Hay una frase que dice que lo único seguro es que no hay nada seguro, solo se mitiga el riesgo. De hecho, una de las de los objetivos que busca estos pentest es determinar en las empresas cuál es el grado de seguridad y tratar de buscar un grado más alto eh, que nos permita asegurar y tener un, un estado de, de seguridad más elevado en las compañías. Ahorita vamos a ver los distros de seguridad que se pueden utilizar para este tipo de pentest o los test de seguridad que se tienen. Eh, Vamos a encontrar dentro de las herramientas más utilizadas y de mayor difusión el Backtrack. Aquí tenemos la imagen del Backtrack 4 que en este momento ya salió la versión 5 y que la pueden descargar de la internet. Backtrack pues es una herramienta que ha tenido ya mucho nombre y que básicamente es la unión de dos herramientas, una que se llamaba el Auditor y la otra que era el Wax, y que se unieron para crear esta herramienta donde consolida muchas herramientas que son utilizadas actualmente por los profesionales de seguridad, los pentesters. Y en esta herramienta se están utilizando actualmente las mejores herramientas que se tienen para las diferentes fases del ataque o las diferentes fases del hacking ético. También existen otras herramientas. Está el Ubuntu, donde podemos tener esta distribución que es basada en Ubuntu y que nos permite también trabajar desde la plataforma de Linux Ubuntu y que tiene herramientas de seguridad que están basadas en las diferentes áreas y de una forma organizada nos dan diferentes herramientas para atacar eh, o para tratar de hacer el proceso de pentesting de una empresa. Samurai Web Testing Framework, que es una distribución basada en Ubuntu también y que brinda herramientas de pentesting. Básicamente lo que trata es de construir herramientas libres para pentest a nivel de web. Con esta distribución podemos hacer test de seguridad a páginas web y pues es una herramienta bastante completa para este tipo de actividades. Loswell,
una distribución dedicada a la auditoría de redes inalámbricas y a través de ella podemos hacer análisis de seguridad para las redes inalámbricas y determinar cómo están configuradas y qué tal grado de seguridad puede tener una red inalámbrica. Tenemos el FLAC, que es una distribución modular derivada de Morphix. Contiene muchas herramientas y documentación para el tema de pentest y test de vulnerabilidades, y están organizadas también por áreas que nos permiten a nosotros hacer uso de las herramientas más utilizadas en este tema de seguridad informática. Network Security Toolkit es una distribución basada en Linux Fedora y que está orientada a la administración y seguridad de las redes. Es una de las herramientas más utilizadas de pronto por muchos administradores de redes, ya que también es catalogada como una de las top 100 de las herramientas de seguridad y que tiene muchas de las herramientas que se deben utilizar para auditoría de redes y auditoría de sistemas. Se pueden monitorear y ver cómo está el comportamiento de las redes corporativas y también encontrar herramientas para hacer testeo de la seguridad. System Respect CD es una herramienta ya forense que se puede utilizar para la recuperación de datos y la administración de discos en los equipos, que permite ya en un modo utilizarla para recuperar información perdida o para administrar discos duros y manejo de particiones con datos que pueden haber sido volátiles o que pueden haber sido perdidos. Por último, la metodología de un hacker. Vamos vamos a entender cuál es la metodología que utiliza un hacker para todo este proceso, cómo es su orden y cuáles son los pasos que se deben de seguir cuando uno va a hacer un análisis o un pentest a una empresa. Dentro de esta metodología vamos a encontrar unas fases. La primera es la fase de footprinting, la segunda es la del scanning. En esta tres etapas, footprinting, scanning y numeración, son consideradas las etapas del preataque y básicamente lo que se trata es de recopilar información del objetivo, hacer un perfil de ese objetivo, tener información directa sobre el objetivo y tratar de encontrar digamos información relacionada con su sitio, sus rangos de direcciones, sus DNS, la tipo de infraestructura que maneja. También hace referencia a la forma como está configurado sus equipos, determinar qué sistemas operativos puede estar utilizando, qué puertos o qué servicios tiene instalados y configurados en sus máquinas, y a través de esos puertos y servicios que están instalados determinar qué vulnerabilidades pueden tener esos equipos, con el fin de tener ya un perfil mucho más acertado y tener una base de datos que permitan hacer o perfilar un ataque. La etapa de numeración ya se puede obtener información de ese objetivo relacionado con los usuarios, tener información detallada de las cuentas de usuario, de los recursos compartidos que tiene la empresa o el servicio o el servidor que tenga la empresa en un momento dado, y determinar también qué tipo de vulnerabilidades pueden ser utilizadas para esos casos. Con con estas tres primeras etapas ya se tiene mucha de la información que se utiliza para un ataque, que básicamente con esto podríamos tener ya prácticamente, utilizando esta metodología podemos tener prácticamente eh, el 70% de lo que decíamos que es el ataque o el pentest a un sitio o un servidor web. Y en muchos casos, con poco tiempo se puede obtener información utilizando técnicas y herramientas como análisis de tráfico y sniffer de datos, que para muchas de las empresas con las figuras de seguridad que se tienen son fáciles de hacer y de obtener toda esta información.
De ahí sigue la cuarta etapa, que es ganar el acceso, donde ya con toda la información recopilada, lo que se hace es utilizar herramientas para tratar de penetrar y a través de las vulnerabilidades que se hayan detectado utilizar software o utilizar algún tipo de malware que permita entrar por un puerto y instalarse en el equipo para obtener el acceso. En muchos casos, con la ingeniería social se logra tener las claves que se han podido encontrar en la etapa de numeración con los nombres de usuario y que al utilizar las claves pues nos dan acceso directo y es así como se vulnera mucho más rápido un sistema y cuando se utilizan herramientas como Cain o utilizan herramientas como WireSat que permiten capturar el tráfico y ver la información que pasa por ahí, pues vamos a tener ya contraseñas que son utilizadas en los sistemas y que con eso ya vamos a tener acceso a las redes. Después de tener el acceso que ya hemos podido entrar a un servidor o hemos tenido acceso a un servicio, pues viene el tema de escalar privilegios, que básicamente consiste en tener eh, digamos, la oportunidad y tener toda la forma de nosotros tener acceso a una máquina y que en el momento de tener el acceso podemos tener un acceso estándar sin privilegios, pero que con ayuda de herramientas y comandos podemos hacerlos cambiar a privilegios de más alto nivel como administrativos y que a través de herramientas como el Backtrack y herramientas como Metasploit y Meterpreter podemos hacer acceso y controlar máquinas que a través de un simple usuario estándar nos pueda o nos permita cambiar de nivel y quedar como usuario administrativo. Pues gracias a las herramientas que se puedan utilizar y que permitan que nuestra máquina objetivo quede dominada por completo. Ya con estas etapas que hemos nombrado, básicamente ya se tiene acceso y ya se tiene control total de la máquina, porque ya somos superusuarios, ya podemos hacer y controlar e instalar o hacer cambios en la configuración de nuestro sistema que nos permita más adelante poder acceder sin ningún problema. Es ahí donde ya también aparecen los llamados keylogger, que son instalados en las máquinas y que muchas veces se utilizan técnicas de rootkit para ser camuflados en el registro y que los antivirus no los detecten. Eh, Hay otra etapa que sigue que es la etapa de cubrir huellas, que lo que busca es tener la forma de que el atacante salga y que no deje ningún rastro, que pueda tapar la salida y no tener esa esa información registrada en los servicios o en los logs y de esta forma tenemos las salidas sin ningún tipo de pistas. Dentro de esta etapa de cubrir huellas está también la etapa o la fase de backdoors, donde el atacante ya logra poner o abrir puertas traseras con el fin de iniciar o penetrar en próximas ocasiones mucho más fácil porque ya ha creado huecos traseros. Básicamente esa sería la metodología que se utiliza en un tema de hacking y que está basado en todas estas fases que hemos dado. Aquí vamos a tener unos enlaces de interés donde ustedes pueden encontrar información y pueden tener información relacionada con todo lo que se está desarrollando de seguridad informática, los cursos, seminarios, capacitaciones y documentos que pueden tener para ampliar estos conceptos y encontrar herramientas que se puedan utilizar para estas áreas. Está la página de Team Security y otras páginas que tienen información de alto nivel y actualizada y que pueden utilizarlas sin ningún problema para que profundicen en todos estos conceptos que deben de ser muy claros para cada uno de nosotros. Bueno, en este momento ya, si hay algún tipo de pregunta, podríamos responderlas.
De esta forma ya terminaríamos la conferencia del día de hoy.